Un diálogo muy franco. Antonio Díaz, la somos y servidor acá para que compartamos este momentito. Gracias a Papá Dios que nos mantiene saludable y así venir a encontrar gente buena, seria, trabajadora, íntegra, comprometida, niños, jóvenes, adultos, envejecientes. No importa su condición, seres humanos. Un momento interesante en nuestras vidas. Tenemos que aprovecharlo para el bien, para hacerlo mejor, buscando el éxito, la prosperidad, el bienestar, el desarrollo, dar la calidad a nuestras vidas y comenzar a tratar temas que consideremos nos puedan ayudar. Saben que tienen toda la libertad de llamarnos, plantear su punto de vista, alguna sugerencia, pueden estar de acuerdo o no con lo que estemos planteando, eso es la democracia. Si hay alguna problemática, algún proyecto, algún tema que ustedes consideren que sea de interés para la colectividad, puede ir dirigido a los niños, a nuestros jóvenes que tanto necesitan una correcta orientación por parte de gente buena, honrada, seria, solidaria, comprometida con el bienestar de la colectividad de ahora y proyectado hacia el porvenir. Tienen una organización que está implementando un proyecto, ustedes en el plano personal, alguna idea que pueda darnos luz. Fíjense que cada día tenemos que alejarnos de la sombra, de la oscuridad, y acercarnos aquí a la luz, al conocimiento. Por eso cada día tenemos que alejarnos de la maldad y buscar el bien, lo bueno, lo positivo, lo altruista. Tenemos derecho a una vida mejor, superior, más decente, más vivible. ¿Cuánta gente buena que cada día hace grandes esfuerzos para lograr su alimentación, por precaria que sea, pero la consigue, se mantiene con una gran dignidad, una postura firme, defendiendo valores, principios, esos elementos culturales que se traspasan, se mantienen en el tiempo de generación en generación, y siempre cultivando lo espiritual, lo social, lo humano, estudiando, preparándonos para mejorar nuestra condición de vida desde el punto de vista socioeconómico, claro que sí. Tenemos que prepararnos para poder conseguir un buen trabajo o emprender algún proyecto que nos ayude a mejorar nuestra condición de vida y la de muchos más. Fíjense que en la medida en que logramos algunos ingresos, tenemos mayor facilidad para desenvolvernos en distintos escenarios y contribuir para que otros lo hagan. Y ya siendo adultos, tenemos nuestros hijos, pues les ayudamos para que ellos también se preparen, se formen, se capaciten y puedan ser más útiles para la sociedad y contribuir para que otros asimismo lo sean. Hoy quiero que reflexionemos un poquito acerca de lo que esta misma tarde ha aprobado ya la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el sentido de rechazar las candidaturas independientes en el sistema político en el país y para evitar que hombres y mujeres que no pertenezcan a ningún partido político puedan presentarse al electorado. Entonces, es importante que la sociedad dominicana se aboque a un análisis, primero porque fue una sentencia del Tribunal Constitucional que aprobó que efectivamente los dominicanos tenían derecho a participar en los procesos electorales sin pertenecer a partidos. Pero esto entonces en el Congreso, primero los señores senadores y ahora los señores diputados rechazan esa posibilidad, eliminando lo que para ellos sería sumamente negativo en el país. Primero entonces hay un choque ahí
en uno de los poderes del Estado se habla del primer poder del Estado, el Congreso, poder legislativo. Pero ocurre que el Tribunal Constitucional es lo máximo en lo que tiene que ver con el país, lo contenido en la Constitución de la República Dominicana. Entonces vamos a ver qué pasa desde ese punto de vista. Si esto lo aprueba, como lo ha aprobado ya el Congreso, entonces debía ir al presidente de la República. Si es una ley, siempre deberá ser formulada por el presidente. Vamos a ver qué dice el señor presidente en este momento en Francia. Vamos a ver cuándo regrese. Pero además, sabiendo que ya esto fue aprobado por el Tribunal Constitucional a través de una sentencia, entonces, al ser desconocida esta sentencia por una de las instituciones principales del país, el Poder Legislativo, entonces ahora va a ver qué pasa cuando vuelva al Tribunal Constitucional. Entonces, hay una especie de dicotomía ahí, institucional. Tribunal Constitucional por un lado, Congreso Nacional por otro. Vamos a ver qué pasa, qué dicen nuestros juristas principales en el país, cómo se desenvuelve esta situación. Ya en los próximos días estaríamos analizando. Pero hay un elemento que nosotros quisiéramos compartir con ustedes, una especie de reflexión, y es acerca de lo que significaría para la República Dominicana en estos tiempos la posibilidad de que existieran este tipo de posibilidades, es decir, las candidaturas independientes, y que entonces eso trajese como consecuencia la eliminación del voto manual. Fíjense ustedes que el voto electrónico es sumamente importante. Aquí lo hemos descalificado, es increíble. Por eso ustedes ven que todavía en este país, después de haber construido el primer cuarto del siglo XXI, todavía estamos hablando aquí de palitos. Es increíble, señores, que el sistema electoral dominicano todavía permita que se esté hablando de palitos, que de un partido se le quitó unos votos y se lo colocaron al otro partido, y aquel, pónsemelo a esto, y toma tanto. La falta de integridad, la deshonestidad. Que alguien sea capaz de quitarle lo que fue una decisión libérrima de un dominicano o de muchos dominicanos de votar por un candidato o una candidata de un partido X, y que alguien, un ser humano que uno entiende debe ser responsable y serio, honesto, que sea capaz de venderse y permitir que se le quiten tantos votos a este candidato y ponérselo a otro candidato. Eso no es posible, eso no es democracia, eso hay que evitarlo. Por lo tanto, pienso que con los votos independientes, con las candidaturas independientes, traería como consecuencia o consigo la eliminación de ese voto manual, sino que asumiríamos el voto electrónico. Incluso en los países desarrollados, ustedes saben que hasta se puede votar desde su casa, incluso antes de las elecciones. En Estados Unidos y en otros países desarrollados es así. Usted tiene todo el derecho de votar por un candidato X, y entonces la parte rudimentaria, la parte manual, estos palitos y esta cuestión, no se lo va. ¿Qué traería entonces esto? La posibilidad de que no haya esa gran cantidad de delegados en los colegios electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte logística sería mucho más manejable. No hay que estarle pagando a tanta gente para que esté cuidando. Fíjense qué palabra estoy utilizando, cuidando, para que fulano de tal, que se supone debe ser una persona honesta, una persona seria, permite, me estoy refiriendo a los funcionarios de mesa, que deben ser personas honorables, tener un presidente, tener un secretario, un asistente o un vocal o lo que fuese,
sustitutos secretarios, se supone que deben ser personas con criterio ético fundamental y no estar, bueno, si este delegado no se activa, si aquel delegado tal y permite esto, no importa, porque en vez de desempeñar una labor técnica como una autoridad en representación de la sociedad dominicana, de la democracia dominicana, entonces se desdoblan, vienen con la politiquería, porque en vez de realizar una labor como autoridad, la hacen como un miembro más común, simpatizando a un militante más de un partido político. Eso ha degenerado inmensamente, eso le quita mucha credibilidad. ¿Cuál es la moral que usted tiene cuando se seleccionan 5 personas que uno cree que, independientemente de su simpatía, va a desempeñar una labor decente, respetar la decisión de esos ciudadanos que han tenido la gentileza de ir a escoger un hombre o una mujer que libérrimamente se supone, porque en este país muchas veces no se permite la libertad en ese sentido, sino que se condiciona porque se comienza a comprar bondades, a comprar personas, dignidades. Eso no es democracia, ¿eh? Eso no es democracia. Entonces, si evitásemos, señores, si evitásemos el mandar tantos delegados a tantos recintos electorales, a tantos colegios electorales, y que efectivamente asumamos en un 100% ese voto electrónico, que no haya ninguna posibilidad de ese bendito fraude manual, por coyuntura, canibalismo, esa indecencia, esa indelicadeza. Yo aspiro, señores, a que nos demos procesos tan limpios donde esta asamblea que es convocada por la Junta Central Electoral y así en todos los municipios del país, donde solo tenga que estar ese equipo de hombres y mujeres, esos 5 honorables dominicanos ahí para conducir el proceso, y que todas las personas, todos los votantes vayan a ejercer su derecho y vayan a escoger el hombre o la mujer, los hombres o las mujeres que entiendan libérrimamente y de manera secreta y personal, directa, para que no tengamos ninguna posibilidad de estarnos quejando. Oh, pero yo creía que fulano de tal, y mire, yo voté por él. No. Mira, pero aquí no aparecieron los votos de tal candidato, que incluso ahí votaron sus familiares y todo, y ni siquiera el del candidato apareció. Eso no es posible. Acá en distintas partes del país. Es como uno ver determinados dirigentes por ahí, de cierto nivel, dirigentes comunitarios, dirigentes, comprando por conciencia, entregándole dinero a él, y entonces lo mandó por él total para que vote por él, y ponle esos votos fulano que te voy a dar tanto. No, señor, vamos a defender nuestra democracia. Seamos dignos. Profundicemos esos procesos donde la gente tiene oportunidad de escoger sus mejores hombres, sus mejores mujeres. Entonces los partidos políticos tienen que efectivamente hacer un ejercicio de apartar la parte económica y escoger los mejores hombres, las mejores mujeres para garantizar un buen servicio en beneficio del desarrollo y del bienestar del país, comenzando por esas jurisdicciones, distritos municipales, municipios, provincias y entonces el país. Entonces nosotros somos partidarios definitivamente de que luchemos para evitar esos fraudes. ¿Saben lo que es que un pueblo se decida votar por alguien
y que fulanito tal sea capaz de descomponerse, de venderse, de doblarse, convertirse en una mercancía cualquiera, en un objeto cualquiera, porque les regalaron 2 o 3 pesos. No, así no, así no. De forma tal, señores, que hay que evitar que esos palitos y esos números se cambien. Que era un 69 y le puso 96. ¿Pero qué es esto? Era un 21 y le puso un 12. O era 110 y le pusieron 010. No. Vamos a evitar esa parte. Cuidadito si es que los señores legisladores, y ya veremos si es que una posición del partido de gobierno, porque si los legisladores hacen lo que dice el presidente o hacen lo que dice el liderazgo de su partido, entonces todos están compuestos ¿para qué? Para que sigamos permitiendo que sea el dinero que se imponga para la escogencia de los hombres y las mujeres que nos van a representar durante 4 años. Sin embargo, uno observa que cada día tenemos más dificultades con la alimentación, esa inflación tremenda, todo absolutamente caro, la medicina ni hablar, todas esas situaciones, materiales de construcción, absolutamente todo. Ahora con estos problemas de la subida de los precios de los derivados del petróleo, del combustible, hay grandes amenazas con que todo va a subir de precio y todo aquello. Si va a continuar, porque imagínense, todo ha subido muchísimo. Ha subido un 30%, un 50%, en algunos casos un 100%, en algunos casos 200%, en otros 300%, pero los sueldos se mantienen igual y entonces tenemos menos capacidad de compra. Eso va en detrimento, por supuesto, de nuestra salud y como consecuencia de nuestra vida. ¿Y cuál es el desarrollo que van a tener nuestros niños cuando no se pueden alimentar de manera correcta? Nuestros jóvenes. Los adultos llegan más rápido entonces a la vejez y nuestros envejecientes se nos mueren a destiempo por falta de una buena alimentación. Porque si no tienen los ingresos adecuados, porque aquí los congresistas dominicanos y los dirigentes nuestros no han sido capaces de darnos ni siquiera una ley de protección al envejeciente. Entonces se le garanticen los recursos adecuados para una buena alimentación, una buena salud e incluso la parte recreativa adecuada para su tratamiento y así pasar los últimos años de su vida de manera más alegre, más llevadera. De forma tal que estos elementos, señores, tenemos que analizarlos a profundidad y no dejar que un grupito que lo que ha querido vivir bien siempre y ahora actualmente también se sobreponga a la gran mayoría de dominicanos, que lo que queremos es vivir de manera decente, tener derecho y como tal tener acceso a una buena alimentación. Todos tenemos derecho. Que si por alguna razón nos enfermamos, pues podamos accesar a los medicamentos sin tantas dificultades. Que podamos tener acceso a una vivienda. Fíjense ustedes lo difícil que es. Porque el gobierno dominicano, incluso en coordinación con el sector privado, incluso con capital del exterior e interno, sí, con recursos externos e internos, inversionistas extranjeros y dominicanos, pues podríamos tener proyectos para beneficiar a una gran cantidad de dominicanos, pero con un plan, que el gobierno como tal establezca un plan con una voluntad política y con un estudio científico, técnico y con una buena administración de los recursos para invertirlos en función de crear proyectos donde muchas viviendas decentes, vivibles,
puedan ser facilitadas, no regaladas necesariamente, a muchas familias que puedan aportar unos recursos que, de acuerdo al estudio socioeconómico que se haga, pues una cuota mensual, de forma tal que con esos mismos recursos que retornen al Estado, el gobierno pueda aplicarlo para implementar otros proyectos habitacionales en otros municipios o distritos municipales. Y así entonces cada año podemos ir construyendo y vamos resolviendo una gran problemática que en nuestro país hay más de 1,5 millones, se dice que aproximadamente 2 millones de déficit en cuanto a vivienda se refiere. Y si por otro lado vamos a la parte de la renta, las viviendas alquiladas, rentadas, carísimas y con sueldos bajos, la familia desprovista de la posibilidad de comprar un terreno, por ejemplo, un solar, y luego para construir, eso es un problema muy serio que debemos analizar y ver quiénes tienen proyectos, quiénes tienen ideas, quiénes tienen planteamientos claros para trabajar en ese sentido y ver cómo se mejora la condición de vida de los dominicanos en ese sentido. Bueno, pues nuestro director, como siempre, tiene algunos cortitos, algunos recortes, algunos videitos que nos ayuden a reflexionar. De eso se trata. No podemos ser indiferentes ante una realidad que de una u otra forma nos afecta. Quisiésemos que fuera positivo y ojalá fuese así, pero si es negativo, ¿cómo nosotros reaccionar? ¿Cómo actuar? Ojalá pudiésemos hacerlo de manera proactiva, no reactiva, ¿sí? Anteponerlo a buscar mecanismos para no salir afectados, pero si lo somos, entonces, ¿qué hacer para luchar a ver cómo mejoramos nuestra condición de seres humanos? Darle calidad, como siempre, a nuestra vida y con la nuestra también a nuestros hijos y quienes dependan de nosotros. Vamos adelante, señor director. Unos antecedentes a lo que pasó acá, que usted tiene que tenemos que detenernos todos ahora y ver si no hay una respuesta por parte de las autoridades. Hay que buscar unos especialistas entonces para que esto hay que devolverle no el color, sino la vida a esta represa, pues precisamente que sin ella Cotuí y toda esta zona se moriría. Ahora entiendan esto también, de que esto es provocado, esto es querido. ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para desunir a la gente entonces y buscar, poner a la gente a la vuelta y todo ese tipo de cosas y no lo permitan. Lo de hoy ha sido formidable por Cotuí. El entusiasmo de ustedes de caminar hasta allá, nosotros caminar hasta allá, esto ahora hay que traducirlo en pequeñas reuniones y, óigame, una vigilancia permanente acá. Porque no crean en autoridades que vengan de aquí, cosas esas. Es hacer bulto que vienen únicamente y exclusivamente porque el mal lo causaron ellos y ahora no tienen cómo resolverlo y por lo tanto el pueblo que tiene que darle acá. Bueno, tenemos que crear conciencia, ¿eh? Siempre hablamos del medio ambiente, todo lo que nos pueda afectar, tenemos que plantearlo. Y si las autoridades no asumen lo que establecen nuestras leyes y actúan en beneficio de la colectividad, pues el pueblo dominicano tiene derecho a la protesta de manera pacífica. De manera que el padre Rogelio y un conjunto de dirigentes lo que están buscando es luchando por el bienestar de los dominicanos en distintos lugares del país. Ojalá que las autoridades obtemperen y vean y sepan, como lo saben, por supuesto, que todos nosotros los dominicanos nos les pagamos muy buenos sueldos e incluso muchísimos privilegios, pero para que actúen en beneficio y en defensa de las grandes mayorías, no de un grupito para beneficiarse ellos, o 2 o 3, en detrimento y perjuicio de una gran parte de este hermoso pueblo dominicano. Adelante, director.
diciendo la gente, va a subir la luz, va a subir la comida y va a subir el transporte, él debió decir también, bueno, como medida para que la gente vea que esto es compartido, que lo vamos a llevar, para que la gente lo entienda, porque él anunció que el gas se iba a congelar, que había unos fondos ahí disponibles para paliar el tema, que se iba a seguir subsidiando el combustible. La gente eso no lo convence, presidente. La gente eso no lo ve, no lo percibe. El presidente debió decir ahí, como otra medida, para que ustedes vean que nosotros también nos estamos sacrificando. Las exenciones que se le dan a los transportistas, a los generadores eléctricos, a los hoteleros, las exenciones que se representan al año a esta economía cerca de 300,000 millones de pesos, la vamos a reducir en un 20%, por ejemplo. Eso le representa un ahorro al presupuesto de tantos millones. Usted debió, por ejemplo, anunciar en ese discurso, vamos a recortar las exoneraciones a los congresistas. Eso tiene un impacto en la economía y el presupuesto de tantos miles de millones al año menos que nos vamos a ahorrar. El presidente debió decir y demostrar cosas que el pueblo pudiera ver tangibles, que el gobierno se estaba sacrificando también. Pero el presidente no hizo eso. Usted debió, así como usted dijo que iba a subir esos 3 productos de primera necesidad para la gente de a pie y que la gente iba a tener que sufrir más de lo que está sufriendo ya. El presidente debió ser preciso y puntual también en decir cuáles eran los sacrificios que va a hacer el gobierno. Y aunque yo reconozco que es verdad lo que el presidente dice, que esta guerra y este cierre del estrecho de Hormuz genera implicaciones inflacionarias para todos los países, y es verdad que no es culpa del gobierno. Eso es verdad. Ahora, cuando usted habla de los sacrificios que tanto los ciudadanos como el gobierno, presidente, vamos a tener que sacrificarnos, como que queda muy claro en cuáles aspectos nosotros nos vamos a ver jodidos, pero no queda claro cuál es el sacrificio que el gobierno va a hacer de manera convincente para que la gente quede satisfecha de que es verdad que nos vamos a sacrificar tanto los ciudadanos como el gobierno. Y ese es un error que, a mi entender, el presidente cometió en su alocución del día de ayer. Y esa alocución del presidente era oportuna y era necesaria porque, en vista del problema global que enfrenta el mundo con este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se han disparado los precios del barril del petróleo a nivel internacional por el cierre del estrecho de Hormuz y todo el conflicto, y eso evidentemente que está impactando todas las economías del mundo, incluyendo la economía dominicana. Y digo que la alocución del presidente era oportuna porque la gente en momentos de crisis como este y de incertidumbre necesita que sus líderes le hablen y necesita que sus líderes le den certidumbre, le generen tranquilidad, y por eso me parecía oportuna la locución del presidente en el día de ayer. De lo que el presidente dijo, sí es verdad, es una crisis global que está afectando el mundo entero, los combustibles en el mundo entero, las materias primas en el mundo entero, los commodities, es verdad, todo eso que dijo el presidente es verdad. Ahora, el presidente y sus asesores, desde mi humilde óptica, cometió un error en ese discurso del día de ayer. ¿Por qué? Porque el presidente, si bien es cierto que tenía que hablarle con franqueza al pueblo para explicarle qué es lo que está pasando, porque hay un sector de la población que entendemos lo que está pasando, pero hay un sector importantísimo del pueblo que no lo entiende, hay que explicárselo con cucharita. ¿Por qué te hemos subido 15 pesos a la gasolina 2 semanas consecutivas? ¿Qué es lo que pasa? Que van a subir el pasaje, que van a subir la luz, que van a subir todos los costos de los productos alimenticios. ¿Por qué? Porque los fletes se disparan, las importaciones se disparan, todo se dispara. Y eso lo entendemos, presidente. Ahora, ¿dónde yo entiendo que el presidente cometió un error? El presidente fue muy enfático y muy quirúrgico en decirle a la gente ayer, va a subir la luz, va a subir el transporte y va a subir la comida. Y todos tenemos que sacrificar. ¿Está bien? Está bien. Ahora, cuando el presidente dice que el gobierno también va a hacer un sacrificio, el presidente no fue tan puntual. Como él dijo, va a subir la luz, va a subir el transporte y va a subir la comida, que de por sí eso aterroriza a la gente más de lo que debió, porque lo que él debió fue generar tranquilidad. Desde que el presidente utiliza esos términos, genera más intranquilidad que antes la que había antes del hablar. Si ese conflicto se desescala y se detiene, presidente, yo le voy a sugerir algo que nunca en la historia de este país ha pasado, para que usted trate de ser el primer presidente que lo haga. Y ojalá, presidente, ojalá esos 15 pesos que usted le subió a la gasolina tiene que bajárselo. Si el barril del petróleo vuelve a los niveles que estaba
antes de que iniciara y estallara este conflicto. O sea, no puede ser que todo lo que subió en estas 2 semanas o que va a poder seguir subiendo porque apenas se está negociando, no se sabe si se va a llegar a un acuerdo de paz. Pero todo el mundo sabe lo que costaba la gasolina antes del conflicto y lo que costaba el pan, lo que costaba el agua potable de botellón, lo que costaba el pasaje. Entonces, no es posible que si se logra un acuerdo de paz y se detiene el conflicto, el petróleo baja, las materias primas vuelven a sus niveles, que en este país todo se quede caro como ya subió. O sea, debe de haber el mecanismo de que los precios vuelvan a donde estaban, presidente, porque aquí lo que sube no baja. Eso es una maldita fórmula que yo nunca le he entendido. Estalló el conflicto, 15 pesos para arriba. Pero ¿y cuando el barril del petróleo estaba barato? Yo lo que espero, presidente, que con Dios delante este conflicto se va a detener y va a haber un entendimiento. Si el barril del petróleo baja, tiene que bajar todo, porque no puede ser que uno siga siempre jodido. Mañana se firmó la paz en Irán, ya se acabó el conflicto, el barril volvió a bajar $70 el barril y la gasolina se va a quedar 300 y pico. Bueno, eso es parte, ¿verdad? Mientras el barril de petróleo estaba bajito, un derroche de recursos. ¿Por qué no guardaron ese dinero para cuando se presentara una situación como la que se está presentando y que podría presentarse en el plano internacional y, por supuesto, tiene repercusión en el país? Por eso es que se necesita una planificación, persona pensante, comprometida, que piensen a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. No para actuar de manera coyuntural, porque eso afecta directamente al pueblo, a la gran mayoría. Pues, cuando sube, sube, y cuando baja, baja. No, aquí todo lo que sube se queda arriba. Piensen ustedes cómo está la libra de pollo en este país, señores, es increíble. Cómo está la libra de arroz, cómo está el plátano, cómo está el huevo, o sea, absolutamente todo. Pero se supone que si bajaba, pues esos precios también tenían que bajar. No, todo se quedó alto. Ahora sube, entonces lo suben otra vez. Por eso es que tenemos que prepararnos cada vez más, ¿eh? Un pueblo consciente, preparado, capacitado, no se maneja de esa manera. Pero si nosotros todavía tenemos decenas de miles de hermanos dominicanos que no saben ni siquiera leer y escribir, y otros que sí saben leer y escribir, pero no saben interpretar, y otros que sí saben interpretar, pero que producto de intereses personales, grupales o partidarios, no le importa lo que ocurra con los demás, para ellos vivir bien. Eso es sumamente delicado y tenemos que superarlo en este país. Adelante, director, con otro. El gobierno engañó a la población, le dijo, mira, lo vamos a estabilizar, congelado aquí los precios. Y el propio gobierno en su presupuesto dice ahora que tenía el petróleo a 60. Entonces yo me pregunto, del 22, el 23, el 24 y el 25, esa diferencia de precio en el petróleo no se reflejó nunca, ni en los combustibles, y bajó también el carbón, bajó el gas natural y no se reflejó en la factura eléctrica. Y eso hay que explicarlo. Para yo poder decirle a ese pueblo que se sacrifique, yo tengo que ser transparente con el pueblo. Y yo creo que a eso es que el gobierno le huye, a un diálogo, a que esas cosas se pongan claras. Mire, señores, el tema de la factura eléctrica, yo soy lo que creo por mis investigaciones que yo he hecho con muchos técnicos del área. A este país lo han estafado. ¿Cómo así? Estafado. ¿Qué puede significar el juego que se hace con esa tarifa eléctrica. Diario político. Es parte del análisis. Lo que nos interesa es que entendamos esto, que simplemente no aceptemos porque alguien nos dijo, porque el gobierno está invirtiendo miles y miles de millones de pesos para comprar conciencia, para llevar mensajes a favor de la oposición, para que la gente crea que se le está diciendo la verdad. ¿Para qué hay que invertir o gastar tanto dinero en publicidad de instituciones públicas, de funcionarios públicos, cuando esos funcionarios lo que tienen que hacer es su trabajo, un gran desempeño en favor del pueblo?
Porque es el pueblo que le paga, pero para que funcione, no para que se promueva. Entonces cogen una serie de personas, le regalan muchísimo dinero para que lleven un mensaje a la población y esta se deja confundir fácilmente y creen que le están hablando la verdad cuando lo que ocurre es que una serie de personajes lo que están viviendo bien y pescando en río revuelto. Algunas veces cuando se presentan situaciones complejas, convulsas, les conviene porque como la población en gran medida no lo entiende y muchos de los que lo entienden son beneficiados, entonces eso trae como consecuencia que mucha gente honrada y buena de nuestro país sufre la consecuencia. Seguimos, director. De sacrificio que ya la clase media la tiene asegurada, pues también yo quiero ver cómo los políticos y los empresarios van a asumir el sacrificio. Porque veamos al gobierno. Ok, apretémonos los cinturones, dice el gobierno, está bien, pero ¿y los funcionarios? ¿Cuál va a ser el sacrificio de los funcionarios? ¿Van a renunciar a los combustibles que se lo dan pago por el pueblo dominicano? Me pregunto yo. ¿Van a renunciar a esas jipetas lujosas que se las paga el pueblo dominicano? Me pregunto yo. A los jugosos salarios. ¿Van a hacer una pausa de un 50% atendiendo a esta crisis coyuntural? Me pregunto yo. No estoy ni siquiera sugiriéndoles que los hagan. Yo solo pregunto. ¿Cuál es el sacrificio de funcionarios que le piden al pueblo que se sacrifique? Ok, ¿qué granito de arena pondrán ustedes? Me pregunto yo. Pero ¿y los legisladores? Hasta los legisladores de oposición dieron una rueda de prensa a los legisladores de oposición. El gobierno que está pidiendo sacrificio tiene que sacrificarse. Ok, amigos legisladores. ¿Y ustedes cuál es su sacrificio? Porque ustedes cobran cuartos de dinero que paga el pueblo dominicano. Esa clase media olvidada a través de los impuestos le paga a ustedes sus salarios. Bueno, ya ven, creo que vamos entendiendo el fenómeno. Bueno, si los funcionarios están recibiendo tantos recursos, pero no solo de su sueldo, sino privilegios, bueno, pues vamos a buscar mecanismos para darle facilidades al gobierno para que maneje la situación. Yo recuerdo que una de las principales medidas que asumió el profesor Juan Bosch cuando ganó las elecciones en el año 1962, que la asumió, él ganó las elecciones el 20 de diciembre de 1962 y asumió el cargo el 27 de febrero de 1963. Una de las primeras decisiones que asumió fue bajarle el sueldo a todos los funcionarios de alto nivel, comenzando por él mismo. Pero eso tiene que hacerlo un presidente, un hombre ético, un hombre de la resedumbre moral, como el profesor Juan Bosch, y con el compromiso que tenía este gran hombre con el bienestar de su pueblo como tal, que nos dio incluso la mejor constitución que hemos tenido en toda la historia. Sin embargo, en determinados sectores que vieron afectados sus intereses, los derrocaron 7 meses después. Pero se pueden tomar muchas medidas afectando intereses a sectores que efectivamente siempre se han beneficiado. Pero es mucho más fácil tirarle la bola a la comunidad, al pueblo, a la sociedad, sin importar el esfuerzo y el sacrificio que tenga que hacer. Vamos con otro director. De austeridad del gobierno. Los combustibles que gastan, los gastos de representación, las dietas, los viáticos, las nóminas, los parásitos que están en la nómina. Ahora, denme el ejemplo ustedes. Empiece con ustedes, los que gobiernan. Mándenme el mensaje a mí de fe, de optimismo, de que ustedes empezarán a ajustarse a los cinturones, primero que los ciudadanos. Bueno, vi un funcionario el otro día pidiendo una jipeta y habían como 30 lambones en 3 jipetas más. ¿Qué es lo que buscan todo ese grupo de lambiscones? ¿Qué es lo que busca todo ese grupo de lambiscones detrás de un funcionarito de quinta? Que lo que es un servidor que está ahí por un decreto. Deme un ejemplo de eso. Está clarito, ¿no?
¿Cómo es posible, señor, regalar cientos de miles de pesos a personas sin dar un golpe y trabajar simplemente porque apoyaran o estén apoyando o apoyasen a determinados funcionarios, a determinados dirigentes políticos? Bueno, pero es un dinero del pueblo dominicano, es un dinero que debe ser administrado en favor de la sociedad dominicana, que es la que paga sus impuestos. Seguimos, director. La gente le pide al pueblo que se sacrifique cuando la verdadera estafa está en el presupuesto nacional 2026. Y ocurre así cada año con la cantidad de exenciones que les damos a los multimillonarios, a los que más pueden, que son los que menos pagan impuesto en este país. Es increíble, duele, lacera, irrita, molesta que veamos en el presupuesto de la nación que se han destinado para este año 2026 393 mil millones de pesos para exonerarle los impuestos a los multimillonarios, ¿sí? Al turismo que con tanto bombos y platillos vivimos hablando, más de 9 mil millones de pesos, a las zonas francas que han echado los dientes, han crecido y así cualquiera avanza, también con el dinero del Estado, señores, hablamos de más de 32 mil millones de pesos. Hasta los dealers aquí se exoneran de impuesto. Esto no es posible. Oigan la cifra, 393 mil millones de pesos. Señores, eso es casi 5 veces la inversión pública de todo el país, de las 32 provincias en este año 2026. Díganme si eso no llora ante la presencia de Dios. Por ahí es que usted debe recortar, presidente. Por ahí es que usted debe de empezar a recaudar. Porque ¿cómo es posible que usted y yo, cuando estamos en el supermercado con los cuartos contados, tenemos que sacar productos del carrito? Porque con el ITEVIS que pagamos, la cuenta subió más. Y hay que empezar a sacar rápidamente. Adivinen qué. A esos multimillonarios le vamos a entregar en impuestos, a perdonar, 180 mil millones de pesos en este año nada más. Y así ha ocurrido con los gobiernos pasados. Parece que hay una especie de pacto entre los empresarios y los políticos que arriban al poder, que va más allá del dinero que les pueden dar para regentear sus campañas políticas. Ni un pacto con el diablo nos sale a nosotros tan caro como nos salen los millonarios en este país. Los pobres pagamos más. No es posible, ya sabemos cuáles son los favoritos de los gobiernos y todos se ponen de acuerdo para rendirse a los pies, a la merced de la clase más pudiente de este país. Qué vergüenza debe de darles a ellos, porque en momentos de crisis, en cualquier país del mundo, son los que deben aportar más. Ya usted lo sabe, ellos se sientan a comer un rico banquete que nosotros jamás vamos a poder costear, pero las cargas tributarias de ellos son casi nulas porque le exoneramos los impuestos y ustedes y yo tenemos que rompernos la cabeza para costear al menos los servicios básicos. Esto no es posible que continúe así. Voltee la mirada, presidente, y sacrifique a lo que más pueden, porque ya el pueblo no aguanta más. No es posible seguir así. Eso está muy clarito. Ahí la periodista Rosa Encarnación, pienso que lleva un mensaje directo a la población para que entienda cuál es el fenómeno. Oh, pero y todo el dinero de SENASA, ya no se está hablando de SENASA, cuidadito, y todo el dinero del Servicio Nacional de Salud, y todo el dinero de Aerodón. Es increíble, ¿no? Fíjense que a nuestro país cada año están llegando más de 10 mil millones de dólares directo que llegan esos buenos dominicanos esforzándose, sacrificándose en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes del mundo, ganando el sustento suyo, de su familia y enviándolo a muchos familiares y amigos de aquí. Ese dinero sí efectivamente
llega a la familia dominicana. Pero eso de turismo, zona franca y una serie de empresarios, una gran, miren los miles de millones de pesos que cita la periodista Rosa Encarnación. Es para que ustedes vean que tenemos que analizar muy bien cuáles son las decisiones que se han tomado, se están tomando y se podrían tomar. Adelante, director. No le falte, güey, te van a meter, no le falte. No, pero ella está agarrando el motor, si ahora si lo manotea. Pero a ella es que no le falte, a ella. ¿Tú no estás escuchando, Es a ella que no le... Bueno, el problema de la DGZ a nivel nacional, señores, eso está creando una situación, una repulsa. El gobierno, yo pienso que debía tomar la medida pertinente en ese sentido. Esa institución que se ha convertido en recaudadora de recursos, de dinero, no exactamente para orientar y coordinar el transporte en coordinación con el Intran, los gobiernos locales, departamentos de tránsito y transporte de los gobiernos locales, nuestros ayuntamientos, para evitar los accidentes, evitar las muertes, los discapacitados y todo esto. Yo pienso que eso está creando una situación muy convulsa, muy compleja, apareciendo muchísimas multas, enfrentamientos, quitando los motores, quitando vehículos. Pienso que el gobierno debía sentarse, analizar la situación y modificar esa forma de proceder. Adelante, director. Vejado por las autoridades, que ha hecho varios aumentos de salarios al sector salud, dejando fuera a este personal. ¿Y saben qué? 10,000 pesos de salario. Ya eso no se aguanta, eso no se sostiene. La vida, el costo de la vida está 4 veces o 5 veces más que ese de ese salario que pagan las autoridades y el gobierno central. El primer eslabón es el personal administrativo de la salud y de apoyo. Es el primero que da la cara, desde el portero, el seguridad, el que factura. Figurémonos nosotros en el escenario de un hospital, de un centro hospitalario. Cuando nosotros llegamos, ¿quién nos recibe? ¿Qué le parece, mis amigos? Ese personal de salud pública ganando 10,000 pesitos. Cuando la canasta familiar en este país está casi en 50,000 pesos mensual. Y ese déficit de casi 40,000, ¿quién lo cubre? Y el nivel de vida de esa gente buena, honrada, o sea, que tiene que ver con salud. Es lo que hablábamos recientemente con relación a educación. Ese mismo personal ganando a sí mismo, ¿sí? Hablando de salud y de educación. Bueno, pues el gobierno, yo pienso que tiene que reaccionar, modificar esa conducta y mejorar la condición de vida a esos trabajadores de la salud, de educación y en otros ámbitos, pero estoy de manera directa con relación a la salud. Es como las enfermeras que tienen que ser mejor remuneradas y todo aquello. Bueno, pues el tiempo ha ido avanzando, tenemos otro recorte, pero lo vamos a compartir en otro momento. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos, escucharnos. Antes de irnos, yo quiero recordar a las autoridades políticas de nuestra provincia, los señores legisladores, la señora gobernadora, el señor alcalde, los dirigentes del partido de gobierno. Señores, vayan al Play Pucho Marrero para ver cómo está. Vayan al estadio de Alcibiades de Colón para que ustedes vean. Da vergüenza. Háganselo saber, tal vez el ministro de Deportes no sabe cómo están esas 2 instalaciones deportivas. Vayan por allí para que nadie les cuente. Y si ustedes no lo están mirando, tal vez algún amigo tiene la gentileza de decírselo. Yo espero que ustedes no hayan ido por lo que no han actuado, pero que si van, puedan servir de medio para que por fin reparen esas 2 instalaciones deportivas. Estamos hablando del béisbol, el deporte rey en este país, que debemos convertirlo en una verdadera industria
en beneficio del pueblo dominicano. Antonio Disla les ha acompañado. Muchas gracias. Bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos.